Los Spers, individuos portadores de habilidades cinéticas, se clasifican en dos categorías principales: regulares e irregulares. Los primeros poseen poderes alineados con los elementos naturales, como el control del fuego o el agua. Pero los irregulares desafían las leyes de la física conocida, con habilidades como el campo liminal o el corte taquiónico. Estos individuos se clasifican en rangos: -1, 1, 0 y anómalo. El rango -1 es el más común, representando al 86% de los Spers registrados. Los anómalos, por otro lado, son extremadamente raros y peligrosos, con habilidades que superan cualquier entendimiento científico actual. Las potencias mundiales, como Estados Unidos y Rusia, han intentado crear Spers anómalos e irregulares de manera artificial. Los resultados han sido desastrosos. Los sujetos de prueba han perdido la vida en cuestión de segundos. Aunque los Spers constituyen solo el 11% de la población mundial, su impacto es significativo. Pero, ¿qué hace posible estos poderes? Aunque se desconozca el origen de las habilidades cinéticas, los estudios indican que los Spers emiten inconscientemente ondas de radiación, denominadas AFCRES, campo adaptativo de señales extrasensoriales de resonancia cinética. Estas ondas contienen partículas únicas que hacen posible la manifestación de sus poderes, conocidas como partículas militrodométricas, que en condiciones normales son benignas. Aunque los poderes cinéticos han impulsado el desarrollo de la humanidad, no todos los poderes son lo que podríamos llamar asombrosos. Algunos de estos corrompen a sus propios huéspedes, arrancándoles todo vestigio de humanidad a cambio de más poder. Según las notas de Ginebra, un Esper con la capacidad de transformarse en una babosa terminó encerrado entre las paredes de su celda de contención, incapaz de recuperar su forma humana. El uso excesivo de estas habilidades no solo desgasta el cuerpo, sino también la mente. Alucinaciones, trastornos bipolares y una pérdida total de la realidad son solo algunos de los efectos secundarios. A pesar de ello, se descubrió un fenómeno alarmante: los Spers al estar en un estado de absoluto desequilibrio mental. La radiación, antes inofensiva, se convierte en un arma de destrucción letal. Sus estadísticas se disparan. Su cuerpo continúa mientras que su conciencia ya se ha perdido. Recientemente en el distrito de Hattenford, Jaime, el equipo especial de la policía, Legión, se enfrentó a una considerable cantidad de Spers corruptos que mostraban este síndrome. La batalla dejó incontables bajas y ocasionó que se convirtiera en un lugar inhabitable. El líder de Legión afirma que aquello que enfrentaban ya no eran más que cascarones vacíos. Lo que nos hace cuestionar si realmente vale la pena usar una pizca de poder a costa de nuestra propia humanidad. Más allá del ocaso, donde el tiempo parecía desvanecerse en un suspiro, las flores se rendían al abrazo gélido de la brisa taciturna. Era un frío que no lastimaba, sino que los envolvía bajo una capa tranquilizadora, como si la ciudad misma respirara en sincronía con el crepúsculo. El cielo, un lienzo desgarrado entre tonalidades de turquesa y amapola, se extendía sobre la urbe con toda su plenitud. En la academia, el silencio había tomado posesión de los pasillos y las aulas. Las clases habían concluido hacía más de una hora, y el lugar yacía ahora como un desierto de cemento y cristal. Sin embargo, en una habitación apartada, la brisa del atardecer se colaba por una ventana entreabierta.
Sus dedos invisibles acariciaban las sábanas de una camilla, ondeando suavemente sobre la superficie blanca como un susurro de consuelo. Sobre ella, una figura yacía inmóvil, sumida en un sueño letárgico. Su respiración era apenas perceptible, un ritmo lento y profundo que parecía sincronizarse con el latir de una ciudad devastada. May abrió los ojos con lentitud, como si despertar fuera una lucha contra el sueño que la había aprisionado. Sus párpados pesados se alzaron con esfuerzo, permitiéndole observar la habitación desde la camilla. La enfermería estaba en silencio y la luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas. ¿Dónde? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Deja que te refresque la memoria, asesina. De repente, los recuerdos irrumpieron en su mente. El eco de aquella sentencia se enredó en sus pensamientos como un veneno. La indiferencia de los rostros que la rodeaban, sus brazos desgarrados en aquel resplandor estridente, aquella luz violeta que lo consumía todo. Su respiración comenzó a enraizarse por el pánico y la incredulidad. ¿Por qué tuvo que ser así? Susurró, encorvándose sobre sí misma en la camilla. El vacío en su pecho se expandía con cada latido. Nunca pensé que me odiarían así. Fui atacada con un poder. Su voz comenzaba a temblar, dificultando el paso de las palabras. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? No tenía respuestas, solo el peso del dolor inevitable. El recuerdo de su propia existencia, siendo arrancada por aquella luz, continuaba atormentando a su mente. El pánico se enredó con más fuerza en su pecho, sus manos comenzaron a temblar con más fuerza, mientras sus ojos parecían estallar. Pero entonces, en un instante de vértigo, su mirada se encontró con el reflejo en la ventana. Y en ese instante se percató que su cuerpo estaba intacto. May se quedó paralizada, mirando fijamente su reflejo en la ventana. No podía creer que aquella persona fuera ella. Sus ojos, aún nublados por la confusión, recorrieron cada detalle de su rostro, mientras sus manos lo tocaban con una delicadeza casi reverencial. Era como si, por primera vez en años, pudiera ver su propia piel sin las cicatrices que siempre la habían acompañado. Bajó la mirada lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar. Sus ojos se posaron en sus manos, intactas, y luego en sus brazos y piernas, que ya no mostraban rastro de moretones ni heridas. Mis manos. Murmuró, su voz apenas un susurro quebrado. Un temblor involuntario recorrió su cuerpo mientras sus ojos se movían frenéticamente, como si buscaran confirmar que aquello no era un sueño. Yo estoy... balbuceó, incapaz de completar la frase. De repente, se abrazó a sí misma con una fuerza desesperada, como si temiera que su cuerpo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Gracias. Susurró, ahogada por una mezcla de alivio y incredulidad. Por un instante, May permitió que una idea brillara en su mente. Quizás, en todas aquellas ocasiones en las que creyó que algunas personas querían ayudarla, no se trataban de espejismos. Quizás, no todos eran como aquellos que la habían lastimado. La idea de que alguien la había ayudado comenzaba a reconfortarla. May se dejó vencer por sus emociones, permitiendo que las lágrimas que había ocultado tras una sonrisa durante tanto tiempo se deslizaran por su rostro. Pero a diferencia de las otras ocasiones en donde su melancolía era demasiado para ella, aquellas lágrimas ahora eran de un alivio tan profundo que la dejaba sin aliento. Su emoción y consternación era tanta cuando vio que las cicatrices y moretones que adornaban su cuerpo ya no estaban. Aquel sujeto que había curado su cuerpo la llenó de una sensación muy agradable. Ella intentó recordar los últimos segundos antes de desmayarse, pero todo lo que veía eran rayones deformados. Aún así, no le importó mucho. Después de todo, la alegría, la incredulidad y el resentimiento se estaban mezclando en un torbellino.
Ya no había necesidad de seguir ocultándose tras el polvo del maquillaje. Quiso festejar con Iem, pero no pudo. Intentó nuevamente, pero sintió esta vez como algo viscoso bloqueaba su mente. Algo en aquella sensación parecía erizar su piel. Y al tercer intento, la alegría se desvaneció por completo, dejando un vacío helado en su lugar. Ya no experimentaba la calidez de creer que alguien se preocupaba sinceramente por ella. Esa felicidad se desvaneció, dando paso a un miedo creciente al recordar aquella ley que castigaba a cualquiera que la auxiliara. No, Murmuró, apretando los puños hasta que los nudillos palidecieron. no, por favor. Las lágrimas que habían descendido por su piel se secaron, dejando un rastro frío y amargo. Mei se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo ocurrido. Cada día de su vida no era más que un nuevo tormento, una condena interminable por pecados que no eran suyos. La idea de que nunca podría ser feliz, de que siempre arrastraría a otros hacia su desgracia, le erizó la piel. Un coraje ardiente brotó en su pecho, alimentado por la injusticia de su situación. El aire a su alrededor comenzó a tensarse, volviéndose pesado y opresivo. Los termómetros en las vitrinas cercanas empezaron a derretirse, sus líquidos internos burbujeando bajo el calor creciente. Con cada minuto que pasaba, el ambiente se teñía de una capa sofocante de calor. Mei guardó silencio mientras se percataba que los primeros botones de su camisa estaban desabotonados y como sus zapatos descansaban al pie de la camilla. Ella suspiró para luego terminar de colocar sus prendas en su lugar, levantándose lentamente de la camilla. Algo dentro de ella intentaba detenerla, pero esta vez el odio había encontrado una grieta en su ser. Se acercó a la ventana, apartando la cortina con una mano cargada de firmeza. Su cuerpo parecía sufrir de espasmos intermitentes, y en ese momento, una extraña cicatriz en forma de garras comenzaba a extenderse sobre sus mejillas. El aire que se encontraba girando pesadamente alrededor de su cuerpo parecía quemarse, mientras que aquellas cicatrices ahora portaban un color anaranjado. Sus ojos, antes llenos de una floreciente determinación, ahora se hundían en un océano de oscuridad. Observó con desinterés el exterior, el parque de la Academia Shinseina Meisei, con su exuberante vegetación y la fuente de agua en el centro, rodeado por los pabellones imponentes. Pero nada de eso le importaba a la segunda singular de la piroquinesis. Su mirada continuaba clavada en un solo objetivo, aquella estrella que continuaba brillando en el cielo, aquel montículo abismal de energía. La duda seguía agitándose en su mente, rogando que no se dejara vencer por un momento de debilidad y que debía perdonar lo ocurrido. Mei intentó apartar la mirada, pero sintió como una mano calavérica sostenía su cabeza con firmeza. Aquel roce espectral hizo que recobrara aquella sensación de resentimiento frente a su realidad. Haré que experimenten lo mismo que yo. Pronunció con una severidad helada, mientras sus ojos eran impregnados de una tinta oscura. Pero de forma lenta. Acompañados del tono escarlata que ahora afilaba los mechones de su cabello. Y sin más dilación, Mei alzó su mano hacia el sol. Sus ojos, petrificados en una expresión de determinación absoluta, se clavaron en el montículo de poder celestial. El sol parecía retorcerse en respuesta, como si estuviera a punto de estallar, expulsando corrientes de fuego que parecían iluminar al cielo con un resplandor aterrador. Transmisión urgente. Noticias de Muryude. Interrumpimos la programación con una noticia de último momento. Recientemente, residentes de varias zonas de la ciudad de Himei han reportado un inusual cambio en la intensidad de la luz solar. Algunas personas mencionan haber sentido un leve incremento en la temperatura y una extraña vibración en el aire, aunque hasta el momento no hay informes oficiales sobre la causa. Himei, Muryude, septiembre de 2025. Aproximadamente a las 5:43 minutos de la tarde.
nuestro equipo ha recopilado algunos de los primeros testimonios de residentes que vivieron este extraño suceso. Veamos qué nos dicen. No es normal. He vivido aquí toda mi vida y nunca he visto algo así. No sé si fue mi imaginación, pero cuando miré el sol por un segundo me pareció que temblaba. Estaba en la estación de tren esperando el siguiente servicio cuando, de la nada, sentí que el aire a mi alrededor se volvía sofocante. Pero fue raro, porque el termómetro digital en la estación marcaba la misma temperatura de siempre, y sentí un escalofrío al ver que las hojas de algunos árboles cercanos parecían haberse quemado. No soy de asustarme fácil, pero lo que sentí no fue normal. Me dio un calor en el pecho, como si algo me quemara por dentro. Pensé que me estaba dando un infarto, pero apenas fui a buscar ayuda, ya se me había pasado. No sé qué diablos fue, pero nunca había sentido algo así en mi vida. Estaba saliendo del trabajo cuando, de repente, sentí como si estuviera bajo el sol más intenso del verano, pero solo duró un instante. Pensé que era mi imaginación, pero mis compañeros sintieron lo mismo. Luego, el clima volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Trabajo cerca del monte Ganstrich y les juro que vi algo raro en la nieve. No sé cómo explicarlo, pero la luz del sol se reflejaba de manera extraña en la cima, como si la nieve estuviera absorbiendo el calor en lugar de derretirse. Es imposible, pero fue lo que vi. Curiosamente, se han reportado anomalías en los sensores climáticos cerca del monte Ganstrich. Aunque aún no hay información oficial, algunos científicos han mencionado que la temperatura en la zona ha fluctuado de manera irregular, lo cual ha despertado especulaciones sobre posibles fenómenos relacionados con este suceso. Mientras el sol desciende sobre Himei, las preguntas en torno a este inusual evento siguen sin respuesta. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales, pero han asegurado que no se han registrado daños estructurales ni heridos. Los testimonios continúan llegando, con residentes describiendo sensaciones de calor extremo, cambios repentinos en la temperatura y signos visibles en el entorno, como hojas chamuscadas en algunos árboles. Por ahora, se insta a la población a mantener la calma mientras los expertos analizan la situación. Si usted ha experimentado algo fuera de lo común, no dude en reportarlo a las autoridades locales. Seguiremos informando conforme haya más actualizaciones. Desde 12 Work les mantendremos informados. Buenas tardes. May permanecía inmóvil, expectante. Habían pasado muchos minutos desde que había alterado la composición del sol, pero el peso de su acción aún pesaba sobre sus hombros, como una carga invisible que la mantenía anclada en ese instante. Sus manos temblaban ligeramente, y aunque intentaba calmarlas, el temblor persistía, como si su cuerpo se arrepintiera de lo que hizo. Aquellas cicatrices que habían brotado de sus tejidos, marcando su piel con un color anaranjado ardiente, ya no estaban. Solo quedaban pequeños rastros de tejido chamuscado, como si su cuerpo hubiera sido testigo de una batalla interna que nadie más podía ver. May se tocó suavemente las mejillas, sintiendo la suavidad de su piel, pero también la fragilidad de su ser. ¿Era realmente ella quien había hecho eso? ¿O había sido algo más, algo ajeno a su voluntad? Ya no estaba aquella sensación de odio que la incitó a proceder con su actuar. El aire se había normalizado. Ya no vibraba con esa densidad sofocante, ya no parecía repleto de presencias invisibles que se adherían a su piel. Sin embargo, el suelo bajo ella se sentía inusualmente sólido, demasiado firme y al mismo tiempo blando de una manera que no podía describir, como si, de un momento a otro, fuera a hundirse entre sus grietas. Cerró los ojos. Intentó pensar en todas las veces que había usado su poder para defenderse, para intentar sobrevivir. En todas esas ocasiones siempre había habido una reacción inmediata, un ataque, una represalia, un recordatorio de que su existencia no debía ser. Pero esta vez había algo distinto. No era solo la magnitud de lo que había hecho.
Había algo más, algo que no entendía por completo. Y esa incertidumbre se alojó en su ser como una tenue aguja. Entonces, un ruido retumbante la hizo sobresaltarse. El ruido inadvertido abrumó el cuerpo de May, llenándola de un estado de alerta y paranoia que la hizo desplomarse sobre el suelo. Con dificultad, May alzó la vista y entonces lo vio. La ventana, que antes estaba intacta, ahora tenía una grieta protuberante que se extendía como una telaraña a través del vidrio. May se quedó estupefacta, mirando aquel fenómeno con una mezcla de consternación y fascinación. Su respiración se aceleró aún más y sus ojos recorrían cada detalle de la grieta, como si buscaran una respuesta, una explicación que su mente no podía proporcionar. Pero no fue la grieta lo que la hizo levantarse en un frenesí. Fueron las manchas. En las comisuras del vidrio quebrado, unas manchas de manos petrificantes se extendían, como si alguien o algo deseara escapar de aquella atadura, observándola, tocando el vidrio con una intención que May no podía comprender. El miedo la invadió, pero también una curiosidad oscura, casi morbosa. ¿Quién había estado allí? ¿O era solo otra manifestación de su poder o de algo más? May se levantó del suelo, alejándose de la enfermería con pasos acribillados. Cada paso que daba parecía alejarla de la realidad, sumergiéndola más en un laberinto de algoritmos carentes de lógica. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Y lo más importante, ¿qué era lo que se escondía en las sombras, esperando a que ella diera el siguiente paso? May recorría el desértico pasillo, caminando temblorosamente, su mirada se deslizaba de un lado a otro, vigilante, mientras sus pasos se volvían cada vez más apresurados. El aire se tornaba denso, acompañados de una corriente gélida que rozaba su piel, intensificando la sensación de opresión. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Había hecho lo correcto? Era posible que no todos fueran como aquellos que la lastimaron, pero ahora ellos también estaban condenados. Su corazón se estrujaba ante esa idea, un peso creciente la oprimía. Comenzaba a arrepentirse, quería revertirlo, pero algo la detenía, algo invisible pero insistente, una presión que la forzaba a recordar. Ellos tenían que pagar, no importaba qué, no importaba cómo. Tenían que sentir lo que ambas sintieron. May suspiró. Sus pensamientos se apagaron poco a poco. Para ella, en ese momento, era más fácil evitar pensar en las consecuencias que enfrentarlas. Las agujas del reloj parecían quedarse congeladas con el pasar de los minutos eternos. Cuando faltaba poco para llegar a su salón, May sintió como sus piernas parecían dejar de responder, mientras que intentaba apoyarse sobre la pared. Cuando estaba por llegar a su salón, sus piernas se volvieron débiles, cediendo de repente. Intentó apoyarse en la pared, pero un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón comenzó a latir con una violencia incontrolable, golpeando su pecho como si quisiera escapar. El calor le subió al rostro, una sensación viscosa y sofocante. Sus ojos ardieron, su visión se volvió borrosa, y entonces un dolor insoportable estalló en su cabeza. Como si su cerebro estuviera siendo desgarrado desde dentro. May se preguntó si esto era el precio por jugar con fuerzas que no podía controlar. Cada latido de su corazón era un recordatorio de su fragilidad, de lo cerca que estaba de desmoronarse. Las consecuencias de haber usado su poder estuvieron cobrando factura. May se retorcía en el suelo, su cuerpo empapado en sudor. Sus cuerdas vocales parecían selladas, negándose a soltar cualquier atisbo de sonido. Su mente era un espacio sucumbido en la neblina, incapaz de procesar algo más allá del dolor que consumía cada fibra de su ser. Los segundos se sentían congelados en el tiempo. De repente, su visión comenzó a aclararse, pero nada cambió. Seguía en el suelo, con la respiración entrecortada y el pecho sacudiéndose en un intento inútil de contener el llanto. No tenía fuerzas para moverse. Pensó en quedarse ahí, dejar que todo siguiera su curso sin luchar ni resistirse.
Solo quería cerrar los ojos, hundirse en la oscuridad y volver a ese mundo que le ofrecía refugio. Ya no le quedaba nada más por dar. Sin embargo, la idea de ser un problema para su familia la obligó a levantarse. Reunió lo poco que le quedaba de voluntad, tratando de ignorar el dolor que aún latía en su cuerpo. Alzó la mirada. Frente a ella, el cartel del salón parecía observarla con indiferencia. Segundo D. May suspiraba entrecortadamente mientras se adentraba hacia el salón. El aula estaba en silencio. Se preguntó por qué no había visto a nadie en todo este tiempo, pero la respuesta llegó en cuanto vio las sillas colocadas sobre los escritorios. Todas, excepto la suya. Las clases ya habían terminado. May bajó la vista. Pensó en las horas que había perdido y en cómo haría para ponerse al día. Mientras intentaba encontrar una solución, recogió sus cosas del suelo y comenzó a acomodarlas en su mochila con movimientos lentos y mecánicos. Después de varios minutos, finalmente estuvo lista para irse. Pero en lugar de moverse, se quedó inmóvil delante de su escritorio, con la mirada clavada sobre la madera, las comisuras de su cuerpo, mezclándose en el vacío del lugar. Sus párpados estaban cansados y sentía como si su cuerpo se desmoronaría en cualquier momento. Todo lo que ocurrió hasta ese momento seguía abrumando su mente. Quería contarle a alguien sobre lo que enfrentaba, quería que alguien le dijera qué hacer, pero no era capaz de ello. May suspiró suavemente mientras agachaba su cabeza, cerrando sus ojos por unos momentos. Soy solo un estorbo, solo una molestia. ¿Por qué todavía sigo existiendo? ¿Hasta cuándo más seguiré con esto? Pensaba. Sus manos temblaron antes de cerrarse suavemente en puños. Suspiró nuevamente, sin mirar atrás. Se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba, una extraña fiebre pareció instalarse en su cabeza, latiendo entre las comisuras de su mente como una advertencia silenciosa. May caminaba pesadamente hacia la salida del lugar. Los casilleros estaban alineados a su alrededor como testigos mudos de su tormento. Cada paso que daba era un esfuerzo que carcomía su ser, como si el suelo mismo se resistiera a dejarla avanzar. Sus pies arrastraban un peso invisible, y su respiración entrecortada resonaba en el vacío del pasillo. Sostenía su cabeza con una mano, sintiendo cómo la fiebre nublaba su mente y el dolor pulsaba en sus sienes con un ritmo implacable. Por un momento, May pareció dejarse vencer nuevamente por el peso de las consecuencias de su poder. Pero algo la detuvo. Una voz tan fría como un témpano de escarcha resonó en el pasillo, cortando el silencio con la precisión de un cuchillo desafilado. Finalmente te dignas a aparecer. No había entonación en sus palabras. Era como escuchar a un autómata, una voz que simplemente existía, sin calor ni sentimientos. May hizo un esfuerzo para mirar en dirección al sonido, pero los rayos de luz que se filtraban por las ventanas le impedían distinguir quién era. Aún así, aquella voz le resultó tan familiar como el soplo de una brisa cálida en un día de invierno. Aunque no podía verla claramente, May supo de inmediato quién era. Aquella persona que seguía estando en su familia junto a su padre. Se trataba de su hermana melliza, Yui Gulbrandsen, una de las espers predominantes de Himei y un prodigio como estudiante. Pero al mismo tiempo, era una sombra vacía de lo que alguna vez fue. Sus ojos, vacíos como los de un cadáver, reflejaban la ausencia de todo atisbo emocional. Yui ya no era el refugio que May recordaba de su infancia. Ahora era solo un eco espectral, una figura fría y neutral que parecía haberse desprendido de cualquier rastro de humanidad. ¿Por qué no te dignas aunque sea de responder? May se quedó callada sin tener ninguna intención de contestar. Lo que sea, no estoy aquí para soportarte. Más te vale apresurarte. Yui se alejó con pasos firmes, sin voltear. Su voz había cortado el aire como una cuchilla, pero May apenas la registró.
La fiebre le nublaba la mente y cada movimiento se sentía lento, pesado. Por un instante, se preguntó si Yui notaría su estado, el temblor en sus manos, la respiración errática. Pero no. Yui nunca se daba cuenta, o si lo hacía, nunca le importaba. Mei suspiró y se apoyó en la pared, solo quería llegar a casa y dormir. Entonces, su poder se activó por un instante, revelándole presencias a lo lejos. Pero una de ellas la hizo estremecer. Alguien estaba detrás de ella. Mei giró de golpe, su corazón acelerado, retrocediendo instintivamente. Pero no había nadie, solo el plano desértico que la envolvía, el silencio y la soledad. Otra vez, solo era mi imaginación. Se obligó a calmarse mientras se alejaba, pero la sensación de ser observada persistía, aferrándose a su conciencia como una sombra. Miró a su alrededor, esforzándose por captar cualquier sonido, pero la fiebre nublaba sus sentidos y su cuerpo no respondía como debía. El miedo se intensificó cuando dejó de detectar presencias. Su poder, que por un instante pareció mezclarse con el aire para servir como radar, se había desvanecido sin que ella pudiera controlarlo. La incertidumbre seguía atormentándola. Finalmente, apartó la mirada y corrió hacia la salida. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, cada vez más rápidos, como si intentara huir de algo invisible que la acechaba a través de las paredes. Los segundos transcurrieron lentamente, acompañados por el movimiento tenso de los topiarios que bordeaban el camino. Aunque Mei ya no sentía que la fiebre la consumía por completo, un pequeño hilo de calor persistía en su frente, un recordatorio latente de lo que había sucedido. Caminaba ahora con menos dificultad, pero de vez en cuando soltaba jadeos involuntarios, como si su cuerpo aún luchara por recuperarse del esfuerzo que había soportado. A su lado, Yui caminaba con la misma indiferencia de siempre, sus ojos vacíos reflejando la luz de los faroles de la escuela. Ridícula. Mei miró a su hermana de inmediato, sintiendo cómo esas palabras la golpearon con una fuerza invisible. No quería sentirse vulnerable otra vez, así que simplemente apartó la cabeza, tratando de ignorar el dolor que esas palabras le causaban. ¿Por qué todavía sigues actuando de esa forma? Preguntó sin voltear a verla. Mei no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. Ya son muchos años con lo mismo, y lo único que nos traes son problemas innecesarios. Aunque sea, deberías... Las palabras de Yui se detuvieron abruptamente. Algo había cambiado en el ambiente. Sus pupilas muertas se dilataron por un instante imperceptible, pero no necesitó más para comprender. Alguien la estaba apuntando. Mei no pudo percibirlo al principio, pero un segundo después sintió algo. Una vibración en el aire. Una presión casi imperceptible, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Antes de que un rayo violeta pudiera desencadenarse, Yui detectó al instante la ubicación e identidad precisa de su atacante. Y en ese momento, algo oscuro emergió de la azotea de Shinseina Meisei. Una amalgama de antimateria comenzó a surgir de una grieta en la oscuridad, tomando la forma de Yui. Pero esta versión era diferente. Sus ojos eran cuencas vacías y su piel pálida estaba marcada por hilos sanguíneos azabaches. Si quieres que todo a tu alrededor se sumerja en una plaga de vacío, adelante. Sin embargo, permíteme que te cuestione una cosa. El atacante titubeó, comenzando a sudar un líquido gélido. Su mano se tensaba sobre el gatillo de su habilidad, pero su mente se llenó de ruido. Un instinto primitivo lo forzó a dudar. Las sombras se deslizaron por el suelo de la azotea, como si la realidad se derritiera. Y en ese instante el clon de Yui ya no estaba en su dirección, ahora estaba detrás de él. ¿Acaso se te ha olvidado a quién pretendías atacar? La respiración de Kenji se rompió. Su visión tembló al girarse y verla ahí, demasiado cerca. De repente apuntó su mano hacia Yui.
Un rayo fulminante de partículas, cargado de una aceleración exorbitante, impactó directamente contra gran parte de su cuerpo, desintegrando su forma en incontables partículas quemadas. La onda de choque se expandió en un destello eléctrico, pero entonces Kenji temblaba. No solo por el miedo de haber atentado contra Yui, sino por el morbo de haber creído que la había eliminado. Sin embargo, su sudor frío aumentó cuando unas sombras atroces de antimateria comenzaron a corromper el aire. Al instante, dio unos pasos atrás cuando vio una distorsión surgir del cuerpo destrozado del clon. No era regeneración, sino algo peor. Como si el mismo universo intentara corregir un error en su código, la figura se reensambló ante sus ojos, pero la luz en la zona pareció marchitarse en el proceso. ¿Cómo diablos sigues con vida? Continuó dando unos pasos hacia atrás, su espalda chocando contra el frío metal de las rejas. No había escapatoria. Dime, ¿tienes algo que ver con el Esper desaparecido? Intentó usar su poder de nuevo. Colocó las manos en la misma posición de antes, como si asimilara un arma, pero en su mente solo había consternación. No podía entender cómo ella seguía con vida. Rápidamente dirigió la mirada hacia Mei y vio que se alejaba con Yui. En ese instante comprendió la verdad. La figura a su lado no era más que una proyección de aquel Esper. Descubrí que fuiste tú, ya que me notificaron de ello. Y ahora que presencio esto, lo tengo asegurado. El poder de aceleración de partículas del otro Esper irregular impactó nuevamente contra el clon, pero esta vez la antimateria creó una criatura abismal que rompió la realidad, absorbiendo el ataque. Otros seres más pequeños, pero rápidos, cargados de electricidad y caos, comenzaron a decorar los rayos de aceleración que desencadenaban de las manos de Kenji. Los disparos eran cada vez más débiles y lentos, hasta que, finalmente, él se detuvo. Ya no le quedaba energía. A pesar de ello, intentó mostrarse seguro, aunque su cuerpo clamaba por escapar. Oh, entonces supongo que sabes lo que le hice a tu hermana. Hubieras visto cómo se ahogaba con su sangre. Trató de sonar indiferente, pero en sus palabras solo había paranoia en lugar de burla. ¿Con qué derecho me vienes a recriminar? Ambos sabemos que cualquier desgraciado puede hacer lo que le plazca con Mei. El clon de Yui no se inmutó. Su rostro sin emociones no mostró rastro de ira ni indignación. Solo habló. Sí, es cierto que la ley no castiga a quienes la maltratan. Cerró sus ojos y al abrirlos de nuevo, Kenji vio cómo aquellas cuencas vacías emitían una distorsión. Una neblina oscura comenzó a envolver el lugar. Pero aún así, hay límites. El terror creciente que experimentaba Kenji pudo con él. Recordó algo en aquella mirada de Yui, en esa oscuridad, en esa sensación que lo envolvía en desesperación. El clon de Yui no se molestó en seguir a su presa. Mientras se desintegraba en el aire, vio cómo él caía para luego levantarse y escapar. No importa. De igual forma, esta academia no dejará que esa noticia se extienda. Al ser de antimateria no le importó que hubiera atentado contra ella, ni mucho menos que hubiera roto una regla. Sabía que algo en Kenji le decía que su actuar frente a la segunda singular de la piroquinesis no era del todo genuino. Pese a ello, la duda seguía presente. ¿Qué lo había obligado a actuar así? ¿Y cómo se había deshecho del Esper que anulaba los poderes? En sus últimos momentos, sus cuencas vacías se posaron en el sol. Aunque no comprendía el motivo, algo inquietante se insinuaba en el aire, una sensación sutil pero persistente que se filtraba en su creadora, como un eco distante que tenía los indicios de que algo, en algún lugar indeterminado, andaba profundamente mal.
noche exhalaba un aliento denso y húmedo, como si el mundo estuviera respirando por última vez, y la neblina se enroscaba en el callejón con una curiosidad voraz, palpando los muros con dedos fríos y ansiosos. Entre las sombras, que se retorcían como criaturas nacidas de pesadillas olvidadas, una figura temblaba, encorvada, ahogando los sollozos en un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier sonido. Kenji apretó los dientes contra su lengua, saboreando el hierro de su propia impotencia. No debía llorar, no debía respirar, pero ya era tarde, y el callejón lo observaba con una paciencia infinita, como si supiera que tarde o temprano se lo tragaría entero. Mei, perdón, lo siento mucho, repetía. El callejón respondió con un murmullo arrastrado, un sonido que no pertenecía al viento ni a la tierra, sino a algo que se movía en la bruma, algo que no tenía nombre pero que sabía el suyo. Luego, un sonido seco, un traqueteo distante. No era un error. Lo reconoció de inmediato, ese ritmo entrecortado, ese eco que resonaba en sus huesos como si intentara vaciarlos de todo lo que lo hacía humano. Su cuerpo se estremeció cuando el sonido se repitió, más cerca, como si estuviera siendo arrastrado hacia él por una fuerza que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Kenji se levantó de golpe, tropezando con sus propios pies que parecían negarse a obedecerlo. ¡Corre! Intentó invocar su poder, sintió la energía filtrarse por sus venas, brotar de su piel en destellos invisibles, pero algo lo retuvo. Algo que no era físico, sino una presencia que se había infiltrado en él, como un parásito que se alimentaba de su voluntad. Un frío insoportable lo atravesó, tan intenso que parecía quemar. Su propio poder se retorció dentro de él, como una serpiente enloquecida que mordía sus entrañas, y se volvió contra él, convirtiéndose en una carga que lo aplastaba desde dentro. Kenji ahogó un grito. Sus piernas se doblaron, su espalda se arqueó de dolor, como si su cuerpo intentara plegarse sobre sí mismo para escapar de lo que venía. No estaba solo. Lo supo cuando sintió un aliento áspero y ardiente rozarle la nuca, un aliento que olía a algo antiguo y podrido, a algo que no debería existir. Cuando la neblina dejó de moverse con el viento y en su lugar pareció mirarlo con una atención que no era humana, que no era de este mundo.